Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jacqueline y el día de hoy me han invitado a hablarles acerca de un tema que me gusta mucho. He recibido la invitación por parte del Laboratorio de Psicofisiología y Conducta Psicociencias GUAN y es acerca de un tema que probablemente ya han escuchado o han mencionado en sus clases, han visto a lo mejor en documentales o incluso han podido leer en artículos de divulgación científica, que es el tema de la neuroplasticidad. La pregunta central que vamos a explorar juntos en esta plática es si el cerebro puede realmente cambiar y si lo puede hacer, hasta qué punto, en qué condiciones y hasta qué edad, si es que existe una edad. Antes de responder a esto, quiero que hagamos un pequeño ejercicio mental. Vamos a pensar en algo que aprendimos que antes nos parecía imposible. Puede ser un idioma o puede ser incluso aprender a tocar un instrumento musical o incluso una habilidad motora como aprender a andar en bicicleta, en patines o incluso conducir. Eh, Se trata de pensar en algo que mm, significaba un reto para nosotros y que al final conseguimos aprender e incluso pudimos adquirir esta habilidad casi que en automático. Les pido esto porque básicamente ese es el concepto de neuroplasticidad en acción en la vida diaria. Y precisamente lo que vamos a hacer hoy es entender qué ocurre en el cerebro cuando este proceso sucede y por qué la comprensión de este fenómeno de neuroplasticidad es fundamental e importante para quienes nos dedicamos a la psicología y también pues para todo aquel que tenga un interés específico en el tema. La plática del día de hoy que les voy a compartir, básicamente vamos a abordar juntos 7 subtemas en torno al tema de neuroplasticidad. El primero es pues el concepto de neuroplasticidad, de dónde viene, cómo surgió, los tipos de neuroplasticidad, la pregunta sobre cuándo aprende el cerebro, algo importante y súper interesante que es qué pasa con el cerebro después del daño, la neuroplasticidad en la vida cotidiana, las aplicaciones clínicas de esta neuroplasticidad y también un poco acerca de los neuromitos que giran en torno a la neuroplasticidad, ya que recientemente ha sido un término pues muy popular e incluso muy viral en redes sociales y en divulgación científica popular y que hay muchos neuromitos que giran en torno a esto y que es importante ver pues realmente qué dice la ciencia, cuáles son los fundamentos para eh, realizar un pensamiento crítico, ¿no? Tener un pensamiento crítico. Es bueno. Empecemos por el principio. ¿Qué significa exactamente que el cerebro sea plástico? Durante gran parte del siglo XIX y también del siglo XX, la neurociencia operó bajo un supuesto que hoy sabemos que es erróneo, que es precisamente de que el cerebro adulto era esencialmente fijo, o sea, era una estructura fija. Es decir, que las conexiones que se formaban en la infancia eran más o menos permanentes. Si una región cerebral se dañaba ya de adulto, esta función se iba a perder para siempre. Era lo que se creía. Y esta idea no era caprichosa, o sea, no era que a alguien se le ocurrió sin fundamento y la defendió, no. Había buenas razones para sostenerla en ese momento, o sea, dado pues el estado de las herramientas disponibles en ese punto histórico, pero que hoy, gracias a la tecnología que contamos con hoy en día, sabemos que pues es una idea incorrecta. El punto de quiebre llega a mediados del siglo XX con estudios que empiezan a mostrar que el sistema nervioso tiene una capacidad sorprendente y notable para reorganizarse. Neuronas que modifican sus conexiones, regiones que asumen nuevas funciones también, e incluso en ciertos contextos de situaciones, la aparición de nuevas células nerviosas. Entonces, bajo ya este concepto,
Y lo que sabemos hoy en día, la definición actual de neuroplasticidad es básicamente la capacidad del sistema nervioso de cambiar su estructura, su organización funcional y conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia, al aprendizaje, al daño, a la lesión o a los cambios en el entorno. La palabra pues viene del prefijo de neuro, que es relativo al sistema nervioso, y de plasticidad, que en ciencia de materiales describe la capacidad de un material de deformarse de manera permanente bajo una fuerza aplicada. Entonces, el cerebro en este sentido, en este orden de ideas, es plástico, es decir, que la experiencia lo moldea de forma duradera. ¿Qué diferencia hay entre plasticidad y elasticidad? La plasticidad implica un cambio permanente, mientras que la elasticidad significa volver al estado original. El cerebro es plástico, no es elástico. Los cambios que se generan dejan huella. Entonces, aquí les traje un ejemplo de un estudio que se hizo en Londres, en taxistas de Londres, sobre una región cerebral llamada hipocampo, que es una región que se relaciona o se asocia con el aprendizaje y con la memoria. Entonces, este estudio demostró que el hipocampo posterior en los taxistas de Londres era físicamente más grande que el de personas sin esa profesión. O sea, el tamaño correlacionaba con los años de experiencia. Es decir, que esta región cerebral creció en respuesta a una demanda sostenida. Y eso, pues pensándolo bajo lo que conocemos hoy en día de neuroplasticidad, pues tiene mucho sentido. O sea, para ser taxista en una ciudad tan grande hay que tener muy buena memoria visoespacial y también ser capaz de recordar estos puntos de referencia entre la ciudad, ¿no? Entonces, este estudio demostró precisamente eso, la experiencia, o sea, que en este caso era pues ser taxista moldea el cerebro de forma duradera, que fue que en los taxistas, en las personas que ejercían esta profesión, pues una región cerebral creció en respuesta a esta demanda. Antes de continuar, me gustaría aclarar algo que aparece mucho en la divulgación popular y es que hay una analogía del cerebro como un músculo. La idea de esta analogía es que si lo ejercitas, crece. Hay algo de verdad en esta metáfora, pero también es un poquito engañosa, ya que el cerebro no funciona como un músculo esquelético, no se hipertrofia por uso general, o sea, los cambios cerebrales son específicos, dependen del contexto y no siempre son en la dirección que queremos. Vamos a verlo más a profundidad más adelante, pero la plasticidad también puede ser base de patrones problemáticos como las adicciones, el trauma, o incluso algunos sesgos cognitivos también que son formas de plasticidad. Solamente pues lo quería aclarar desde un inicio, pero lo abordaremos más adelante. Bueno, cuando hablamos de que el cerebro cambia, este cambio puede ocurrir a distintos niveles. Vamos a distinguir los principales. El primero de ellos es la plasticidad sináptica, que es el nivel más básico, o sea, el nivel de la sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Pues básicamente el punto de contacto entre dos neuronas, ¿no? La plasticidad sináptica es el fortalecimiento o el debilitamiento de estas conexiones en función de la actividad. El principio que gobierna este tipo de neuroplasticidad fue propuesto por un científico llamado Donald Hebb en 1949 y se resume popularmente como neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cuando dos neuronas se activan de forma repetida y de manera simultánea, la sinapsis entre ellas se vuelve más eficiente, lo que crea la base para el aprendizaje y la memoria a nivel celular. El mecanismo más estudiado dentro de esta es la potenciación a largo plazo, o la LP, por las siglas en inglés. Em, es esencialmente la forma en que el cerebro sella una conexión importante. Y a mí me gusta mucho utilizar una analogía que me parece muy útil y es básicamente imaginar un camino en el bosque, en un bosque. Para las personas que les gusta hacer senderismo, imaginar un camino en el bosque. La primera vez que lo recorremos,
pues este camino apenas es visible, apenas si se alcanza a distinguir. Cada vez que lo volvemos a recorrer una y otra y hacemos el mismo recorrido, se vuelve cada vez más ancho, más claro, más fácil de seguir porque lo conocemos mejor. Esto básicamente es lo que hace la potenciación a largo plazo, la sinapsis con las conexiones neuronales, lo que, como les comentaba anteriormente, es la base del aprendizaje y la memoria a nivel celular, que básicamente dice que entre más recorres esta conexión, pues más fácil es de aprender, ¿no? Eh, otro cambio, otro tipo de neuroplasticidad a un nivel mayor es que el cerebro puede cambiar su estructura física. Esto incluye cambios en el número y en la densidad de las dendritas, que básicamente son las ramificaciones que reciben señales de otras neuronas. Eh, También hay cambios en el grosor de la corteza cerebral en ciertas regiones y en la mielinización de los axones, que va básicamente ligado con la velocidad de transmisión de las señales. Estos cambios estructurales también que existen, pues son más lentos que los sinápticos, pero pueden ser detectados con técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética estructural, y pues es a nivel físico, ¿no? Es un nivel más, pues a más escala. Otro tipo de neuroplasticidad es la plasticidad funcional, que ocurre cuando una región cerebral asume funciones que normalmente realiza otra. Y particularmente esta se me hace súper interesante en temas de investigación porque, como les comentaba, básicamente ocurre cuando una región cerebral asume funciones que normalmente realiza otra, pero especialmente después de un daño. Eh, pues este tipo de reorganización es especialmente evidente en personas que han sufrido lesiones cerebrales. El caso más dramático, el ejemplo más dramático que se me ocurre en este momento son en los pacientes que se someten a cirugía, eh, a neurocirugía, que extirpa o desconecta completamente un hemisferio cerebral del otro, que a veces se realiza incluso en niños con epilepsia severa y que sorprendentemente muchos de estos pacientes logran un desarrollo cognitivo relativamente normal, porque el hemisferio restante asume las funciones del hemisferio que fue removido. O sea, esto es básicamente como magia y no, pues es como un milagro realmente. Y eh, es pues muy interesante. Hay una pregunta que gira muy en torno y es si creamos neuronas nuevas de adultos. Esta pregunta pues genera mucho interés dentro de la comunidad científica incluso porque eh, pues ha habido como un mito alrededor de esto, ¿no? Lo que les platicaba hace un momento en el principio y es que si el cerebro adulto puede crear neuronas completamente nuevas, lo que se llama neurogénesis adulta. La respuesta más honesta es probablemente sí, pero en lugares muy específicos. La región más estudiada es el hipocampo, que también se las mencionaba anteriormente, esta región, esta estructura clave para la memoria y el aprendizaje. Y hay evidencia sólida en experimentos que se han hecho con roedores, pero pues evidencia más debatida en humanos. Esto pues es importante aclararlo porque en la divulgación popular, como les comentaba, gira un neuromito en torno a esto y es pues realmente lo más real es que la neurogénesis adulta sí existe en humanos, en la forma en la que se describe hasta el momento, pero es un proceso limitado y es un proceso localizable, es decir, hasta el momento solo se ha estudiado la parte del hipocampo y se ha demostrado que en esta estructura es donde ocurre esta neurogénesis. Entonces, pues, aún es debatido, pero está en estudio. Entonces, ahora que sabemos qué tipos de cambios ocurren, la pregunta es, pues, ¿bajo qué condiciones ocurren, cierto? ¿Qué necesita el cerebro para aprender? Ya mencionamos hace un momento el principio de Hebb,
Pero lo que hace tan poderoso a este mecanismo es que explica cómo el cerebro aprende por asociaciones. Es decir, si dos eventos ocurren juntos, de forma repetida, el cerebro los vincula. Esto tiene implicaciones directas, por ejemplo, para la psicología clínica, porque el condicionamiento clásico, por ejemplo, es neuroplasticidad en acción. El cerebro aprende que un estímulo neutro predice un resultado relevante y forma una conexión entre ellos. El miedo condicionado, las fobias, las respuestas al trauma, todos tienen pues un sustrato de plasticidad sináptica implícito. Entonces, bueno. Eh, Hay un tema también muy debatido que es acerca sobre los periodos sensibles o las ventanas críticas, también se conoce así, y habla precisamente de que el cerebro no es igualmente plástico en todos los momentos de la vida. Para ciertas habilidades existe lo que se llama un periodo sensible o una ventana crítica, sobre todo en las etapas del desarrollo. Una etapa del desarrollo durante la cual el sistema nervioso es especialmente receptivo para aprender, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Hay una ventana crítica para esto porque después de esa ventana crítica el aprendizaje puede volver mucho más difícil. Puede ser el lenguaje, incluso hay ventana crítica para la visión binocular, para el apego. Y básicamente las teorías del desarrollo nos dicen que si un niño no recibe estimulación en estas ventanas críticas, la organización cerebral que corresponde pues a esta función queda comprometida. Entonces, eh, hay un caso, el caso de Jenny, que es pues un referente en esto de los periodos sensibles y las ventanas críticas, porque Jenny fue una niña que fue privada de contacto humano y lenguaje hasta los 13 años, pues por condiciones precarias y en las que creció, ¿no? Cuando fue rescatada, nunca llegó a adquirir una competencia lingüística plena, a pesar pues de haber recibido como estimulación e intervenciones intensivas. Su caso, pues, es uno de los más citados como evidencia del cierre de estas ventanas críticas para el lenguaje, pero también, pues, levantó preguntas éticas sobre los límites de la investigación, porque, pues, este caso fue un caso que por las condiciones en las que se desarrolló, pues pudo comprobar esta parte de los periodos sensibles y las ventanas críticas. Pero pues no es algo que se pueda replicar porque pues en la ética de la investigación no se puede someter a un ser humano pues a tales condiciones como para comprobar esto de los periodos sensibles. Pero pues sí, hay evidencia en torno a ello. Para la psicología del desarrollo de la intervención temprana, pues es muy fundamental estos periodos sensibles o ventanas críticas porque la efectividad de muchas intervenciones dependen pues del momento en que se aplican, ¿no? Como la estimulación temprana o la terapia del lenguaje y demás. Entonces sí, hay periodos sensibles y ventanas críticas de neuroplasticidad para adquirir ciertas habilidades. Algo de lo que también se habla mucho son sobre los amplificadores de esta plasticidad cerebral porque no toda experiencia produce plasticidad con la misma eficiencia. El cerebro tiene mecanismos para priorizar qué se consolida y qué se descarta, ya que pues todo el día recibe mucha información. Entonces, pues es una computadora que no para de trabajar. Entonces, tiene sus propios mecanismos como para decir esto sí se guarda y esto se descarta, ¿no? Esto se desecha. Hay tres factores que son especialmente relevantes como amplificadores de plasticidad. El primero de ellos es la atención focalizada, porque activa sistemas neuromodulares, especialmente la acetilcolina, que facilita pues la plasticidad sináptica en las regiones donde se está procesando la información relevante. Otro de ellos es la emoción. Otro amplificador es la emoción porque marca el aprendizaje a través del sistema límbico, especialmente de la amígdala. eh, Marca ciertos aprendizajes como relevantes para la supervivencia. El miedo y el placer intenso consolidan recuerdos de manera muy eficiente. Esto explica por qué un trauma puede grabarse con tanta profundidad, por ejemplo.
El tercero de ellos es la novedad, la sorpresa o incluso la motivación. Algunos autores le llaman la motivación. Y básicamente dice que esta novedad activa el sistema dopaminérgico, señalizando al cerebro que hay algo nuevo que vale la pena aprender. La sorpresa y el error son motores también de la plasticidad. Entonces, esto, por ejemplo, en esta parte de la novedad como amplificador de la plasticidad ocurre cuando pensamos en algo que aprendimos muy rápido porque estábamos muy emocionados por hacerlo, o incluso porque el contexto era como muy intenso emocionalmente. Este tipo de situaciones nos ilustran del rol de la emoción en la plasticidad, o sea que van muy ligados también. Desde el punto de vista de la plasticidad, no toda práctica es igual. Es decir, que hay un debate sobre la práctica masiva que se refiere a estudiar todo en una sesión muy larga, es decir, estudiar de manera continua 10 horas, donde dice, la evidencia nos dice que produce aprendizajes frágiles que se disipan pues rápidamente, a comparación de la repetición distribuida en el tiempo, que es básicamente volver al material después de intervalos crecientes. Esta repetición distribuida produce consolidaciones más sólidas y ocurren básicamente porque cada reactivación modifica ligeramente la traza de memoria y la fortalece. O sea, básicamente que es mejor la repetición distribuida porque consolida más la memoria que la práctica masiva. Entonces, eso es un muy buen tip de estudio, por ejemplo. Muy bien. Entonces, uno de los contextos donde la neuroplasticidad se vuelve clínicamente más visible es después de una lesión cerebral. ¿Puede realmente el cerebro recuperar lo que perdió? Y aquí voy a hacer mucho énfasis porque mi área incluso de trabajo es la neurorehabilitación. Entonces, bueno, la plasticidad compensatoria. Después de una lesión, ya sea por un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, una infección, una intervención quirúrgica, etcétera, el cerebro activa como ciertos mecanismos de reorganización. Las regiones adyacentes o incluso contralaterales pueden comenzar a asumir parcialmente las funciones del tejido dañado, como el ejemplo que les ponía en las personas en las cirugías donde remueven un hemisferio cerebral. Pero pues este no es un proceso automático, o sea, hay que aclararlo. Este proceso no es automático, no, ni ilimitado, o sea, pero es real. La rehabilitación neuropsicológica precisamente está diseñada en buena medida para poder aprovecharlo, es decir, crear condiciones que favorezcan esta reorganización a través de repetición, de feedback, de estimulación cognitiva, de progresión gradual y también de compromiso activo del paciente y de las redes de apoyo, ¿no? Pero sí es real, o sea, es, no es algo automático, no es algo ilimitado, pero es algo real, es algo que existe. Por ejemplo, en las afasias, que son pérdidas o alteraciones del lenguaje producidas por daño cerebral, generalmente en el hemisferio izquierdo, son uno de los ejemplos más documentados en la literatura científica sobre plasticidad poslesión, ya que en muchos pacientes, especialmente si el daño ocurre en etapas tempranas del desarrollo, o si la intervención neuropsicológica es oportuna y sostenida, se observa una recuperación significativa. O sea, el hemisferio derecho puede asumir parte del procesamiento lingüístico, cuando pues durante mucho tiempo el lenguaje se le ha atribuido al hemisferio izquierdo, pero o sea, se ha visto en evidencia que el hemisferio derecho puede asumir parte de este procesamiento lingüístico en caso de daño cerebral. Los estudios de neuroimagen en pacientes afásicos muestran cambios en activación cerebral que acompañan esta recuperación. O sea, es algo pues que existe, que parece como magia, pero sí existe. Otro fenómeno es el fenómeno del miembro fantasma. También es quizás uno de los ejemplos más fascinantes de plasticidad.
el fenómeno del miembro fantasma, porque la sensación, a veces dolorosa, eh, se presenta, incluso después de tener un miembro que ha sido amputado. O sea, son pacientes que experimentan dolor eh, de seguir teniendo esta extremidad, aunque la extremidad ya ha sido amputada. Esto ocurre porque después de una amputación, la región de la corteza somatosensorial que representa este miembro no desaparece. O sea, la corteza sigue ahí. El miembro fue amputado, pero la corteza sigue ahí. Pero comienza a ser como invalidada por regiones adyacentes. Esta es una reorganización que también puede producir sensaciones aberrantes. O sea, algunas personas sienten que al tocarles, o sea, por ejemplo, la cara, sienten también que el miembro les duele, aunque el miembro ya haya sido removido, la extremidad ya no esté. Eh, Hay un neurocientífico que diseñó una intervención ingeniosamente sencilla para tratar el dolor del miembro fantasma, que es básicamente una caja de espejos, pues así le tituló él, porque creó una ilusión óptica de que el miembro faltante se está moviendo. O sea, logró que algunos pacientes redujeran significativamente su dolor por medio de esta técnica. Entonces estaba en esencia usando la plasticidad visual y motora para reentrenar la representación cortical. Eh, Esto, por ejemplo, mm, este caso me ilustra algo muy importante, que es que la plasticidad no solamente sirve para aprender cosas nuevas, también puede crear experiencias subjetivas que no son deseadas, o sea, como el dolor fantasma en este caso. Esto nos lleva a preguntarnos si la plasticidad siempre es buena, por ejemplo, que ya lo exploraremos más adelante a profundidad, pero, o sea, esto es como un ejemplo muy ilustre de eso. Hay límites reales dentro de la plasticidad también. No podemos pintar un cuadro demasiado optimista en torno a ello. La recuperación post-lesión depende de muchos factores, de múltiples factores, como la edad del paciente, la extensión, la localización del daño, el tiempo transcurrido antes de iniciar la neurorehabilitación, la intensidad, la consistencia de la intervención, también factores genéticos del mismo paciente y pues factores ambientales y de protección, ¿no? Como las redes de apoyo. En lesiones extensas o en adultos mayores, la plasticidad compensatoria es considerablemente más limitada. La máxima ventana de recuperación suele ser los primeros meses después de la lesión, por ejemplo, en un paciente con ACV. La ventana máxima de recuperación o de trauma de cráneo también, o sea, son los primeros meses después de la lesión. Y hay funciones, como ciertos aspectos de la memoria o la capacidad de producir movimientos más finos, que pueden no recuperarse plenamente después de una lesión en un adulto mayor. Presentar la neuroplasticidad como una salvación sería deshonesto también en cierta parte con los pacientes y también con sus familias, porque no siempre juega un papel a favor. Listo. Una pregunta que surge naturalmente es si la plasticidad disminuye con edad y va muy en relación al punto anterior que estaba tocando sobre los adultos mayores y las lesiones cerebrales en adultos mayores, y si hay también un momento en el que el cerebro ya no puede cambiar. Entonces, bueno, el periodo de mayor plasticidad general es la infancia temprana. Durante los primeros años de vida, el cerebro produce muchas más conexiones sinápticas de las que necesitará. Es decir, hay un proceso que se llama exuberancia sináptica. Luego viene una fase de poda, es decir, se eliminan las conexiones que no se usan y se fortalecen las que sí se van a usar. Este proceso de poda es activo y adaptativo, o sea que el cerebro se esculpe a sí mismo en función del entorno. Un niño que crece, por ejemplo, en un ambiente rico en lenguaje, tendrá un desarrollo diferente al de un niño que crece en un ambiente empobrecido lingüísticamente, ¿no?
Para la psicología, esto subraya la importancia crítica de los primeros años de vida, no solo en términos del desarrollo cognitivo, sino también en términos de desarrollo emocional y de desarrollo social. Por su parte, la adolescencia trae consigo una segunda ola de reorganización cerebral, especialmente intensa en la corteza prefrontal, que pues es la región responsable del control inhibitorio, de la planificación, de la toma de decisiones, la regulación emocional y demás funciones ejecutivas, ¿no? Esta región madura relativamente más tarde. Su desarrollo continúa incluso hasta alrededor de los 25 años. Esto tiene implicaciones directas para entender la conducta adolescente. No se trata solo de rebeldía o de falta de motivación, sino que hay sustrato neurológico para ciertas funciones ejecutivas que todavía no están completamente en línea. Al mismo tiempo, la adolescencia es también un periodo de alta plasticidad para muchas habilidades. Es decir, que es un momento óptimo para aprender idiomas, por ejemplo, instrumentos musicales o habilidades complejas, ¿no? Después en la adultez es una plasticidad selectiva, pero real. O sea, el cerebro adulto es menos plástico que el infantil, es cierto, pero está lejísimos de ser estático, de ser una estructura física. La plasticidad en la adultez sucede que es más selectiva, es decir, que requiere mayor esfuerzo deliberado, más repetición y más tiempo. Varios factores modulan pues esta plasticidad eh, adulta. El ejercicio aeróbico aumenta los niveles de una proteína que favorece la supervivencia y el crecimiento neuronal. El sueño es crucial también para la consolidación de memorias y la limpieza de desechos metabólicos. El aprendizaje activo también, o sea, hacer, no solo observar, es mucho más efectivo que la exposición pasiva. Sí hay plasticidad, pero es una plasticidad más selectiva, es real, requiere más esfuerzo, pero sigue presente la plasticidad. En los adultos mayores hay un tema acerca de la reserva cognitiva, porque con el envejecimiento hay una disminución gradual de la plasticidad y un deterioro pues de ciertas funciones. Pero aquí aparece un concepto súper interesante que es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva se refiere a la capacidad del cerebro de tolerar daño sin que se manifieste como un déficit clínico. Nos habla de que personas con mayor actividad intelectual y social a lo largo de su vida muestran menos síntomas de deterioro, incluso cuando sus cerebros presentan la misma cantidad de placas amiloides o de daño vascular que personas con menos reserva. No protege de la enfermedad, o sea, esta reserva cognitiva no protege de la enfermedad ni de factores genéticos, como puede ser una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero puede retrasar su expresión clínica. Lo que hacemos a lo largo de nuestra vida tiene consecuencias sobre cómo envejecerá nuestro cerebro. Y ahí entra un tema súper interesante también, que a lo mejor ya será tema de otra charla, que es sobre el envejecimiento saludable, o sea, cuándo comienza realmente la prevención para un envejecimiento saludable, que eso también es como un tema muy actual y que surge de una necesidad porque pues ya las proyecciones estadísticas demográficas ya va haciendo para una población cada vez más adulta. Las tasas de natalidad cada vez son menos, entonces es un tema muy interesante sobre cuándo comienza realmente el envejecimiento saludable. Entonces, bueno, eh, aquí les traje también otro ejemplito sobre adultos mayores que aprendieron malabares. Fue un estudio con malabares. Em, Adultos mayores que aprendieron a hacer malabares durante semanas mostraron aumentos en la materia gris de regiones de procesamiento visual motor. Cuando dejaron de practicar, estos cambios que hubo en la materia gris se revirtieron parcialmente. Esto nos ilustra a que hay plasticidad presente en el adulto mayor, pero también requiere mantenimiento activo, o sea, requiere ejercicio cognitivo. Entonces, bueno. Hasta aquí hemos hablado de mecanismos
y de evidencia. Ahora la pregunta que probablemente nos interesa más es cómo aplica esto a la psicología. Entonces, cuando un paciente comienza un proceso terapéutico, no solo está hablando de sus problemas, o sea, desde la perspectiva de la neurociencia, está participando en un proceso que puede producir cambios medibles en la actividad y en la estructura cerebral. Hay evidencia de neuroimagen que muestra cambios en activación prefrontal y límbica después de procesos de terapia cognitivo-conductual para depresión y trastorno obsesivo-compulsivo. Se han observado cambios estructurales en la amígdala después de intervenciones basadas en mindfulness también, por ejemplo. Esto no quiere decir que toda psicoterapia sea neuroplasticidad y ya está. O sea, la explicación psicológica y la neurológica coexisten. O sea, pero indica que el trabajo psicológico tiene correlatos biológicos concretos. O sea, no es que será que tengamos que elegir dos polos, ¿no? Por un lado, como solamente psicoterapia y por otro lado, una perspectiva muy, pues, cerebral, ¿no? O sea, de que todo gira en torno a mecanismos cerebrales porque no es cierto. O sea, las ambas se necesitan y ambas se complementan. Entonces, bueno, hay una parte importante también que quiero abordar, que es sobre el estrés crónico y la plasticidad negativa. No toda la plasticidad es deseable. El estrés crónico, por ejemplo, es pues un ejemplo muy claro de plasticidad en dirección problemática. La exposición prolongada al cortisol, que es la hormona del estrés, produce retracción dendrítica en el hipocampo y en la corteza prefrontal y puede aumentar esta ramificación dendrítica en la amígdala. Es decir, el estrés crónico literalmente encoge las regiones responsables del aprendizaje, de la memoria y del control ejecutivo, mientras que refuerza las regiones del miedo y de la vigilancia amenazante. Y es aquí cuando se empiezan a tener, por ejemplo, problemas para conciliar el sueño o para descansar o para dormir. Esta es una de las razones por las cuales el estrés crónico y el trauma tienen efectos tan duraderos y por lo que las intervenciones que reducen el estrés tienen un efecto protector sobre la estructura cerebral. La rehabilitación neuropsicológica o la neurorehabilitación se basa prácticamente en los principios de neuroplasticidad. O sea, la neuroplasticidad son la base de la neurorehabilitación moderna. Los principios fundamentales incluyen la parte de la especificidad, o sea, practicar la función que se requiere recuperar, la intensidad, o sea, entre más práctica produce más plasticidad, la transferencia, diseñar la práctica para que se generalice o se transfiera a situaciones reales y también cuestiones del tiempo, porque iniciar la rehabilitación tan pronto como sea posible después de la lesión puede ser un factor protector y en beneficio. Eh, para los psicólogos o los neuropsicólogos, mejor dicho, que trabajamos en contextos de rehabilitación con pacientes con condiciones neurológicas, entender pues estos principios es fundamental para poder hacer colaboración con equipos interdisciplinarios como neurología o como psiquiatría. Entonces, pues sí, los hábitos y la conducta y la plasticidad cotidiana, finalmente, pues la neuroplasticidad no es solo relevante en contextos clínicos extremos, como les decía anteriormente. Cada vez que un paciente trabaja en cambiar un patrón de conducta, ya sea un hábito, una respuesta emocional automática, una forma de pensar, está literalmente intentando reescribir conexiones neuronales. O sea, esto puede ser tanto esperanzador como honesto con los pacientes, porque los cambios son posibles, pero requieren práctica repetida, eh, requiere también sostenerse en el tiempo y crear pues condiciones adecuadas, ¿no? Para que esto pueda ser cada vez más fácil. No, no basta con tener solamente la práctica, sino que también requiere tiempo y condiciones adecuadas.
Y aquí, por ejemplo, les dejé una preguntita que es acerca de cómo cambiaría su forma de comunicar el proceso terapéutico a un paciente si supieran que s- pueden explicarle que su trabajo en sesión está literalmente modificando su cerebro. O sea, cómo cambiarían, cómo podrían traducir este concepto de neuroplasticidad a la psicoterapia o a la sesión con el paciente. Y por último, vamos a cerrar con algo fundamental para nuestra formación, aprender a distinguir entre lo que la ciencia dice y lo que la cultura popular dice que la ciencia dice. Es decir, es como un neuromitos que giran en torno a este tema y aprender a distinguir sobre lo que la ciencia me está diciendo y lo que la cultura popular dice que la ciencia dice. Hay un neuromito muy frecuente y que antes de entrar a él me gustaría que dijéramos que el término neuromito fue acuñado para referirse a creencias sobre que el cerebro eh, circula ciertas creencias que no tienen un sustento empírico sólido. El primer ejemplo sobre ello es que solo usamos el 10% del cerebro, lo cual es falso. O sea, hay evidencia y dice que esto es falso. Toda región cerebral tiene una función y los estudios de neuroimagen muestran actividad en prácticamente todas las regiones en diferentes momentos. La idea del 10% del cerebro ni siquiera tiene un origen científico claro. O sea, simplemente surgió de una idea que se sostuvo a lo largo del tiempo, pero es falso. Nosotros usamos todas las regiones cerebrales para distintas funciones. Otro de los neuromitos más comunes son los estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico. Creo que a todos los que podemos ser pues un poquito contemporáneos en edad, nos tocó este examen que nos hicieron para saber nuestro estilo de aprendizaje, para determinar cómo debíamos aprender, o sea, cómo debían enseñar en las escuelas. La evidencia realmente no respalda que adaptar la instrucción al estilo de aprendizaje mejore los resultados. Eso es una de las ideas más arraigadas en educación, que más carece de soporte empírico. O sea, simplemente es otro neuromito. El tercero, que también es muy común, nos habla de que el lado izquierdo del cerebro es lógico y el derecho es creativo. O sea, hablan como de esta división por hemisferios cerebrales. Es cierto que hay lateralización de funciones. Por ejemplo, el lenguaje está predominantemente en el hemisferio izquierdo, pero la idea de que las personas son cerebro-derechas o cerebro-izquierdas es una simplificación que no es respaldada por la evidencia. Otra término que se ha vuelto muy popular son las apps de brain training, que son estas aplicaciones eh, actuales, de las cuales existe un mercado multimillonario de aplicaciones que prometen mejorar memoria, atención, inteligencia a través de juegos cognitivos, ¿no? Pero ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia disponible muestra que estas apps mejoran el rendimiento en tareas específicas que se practican. Es decir, que el problema es la transferencia. O sea, ¿cómo voy a transferir yo esta habilidad que practico en esta app a cosas de la vida diaria que realmente funcionen? O sea, que me significan un cambio para mí. El problema de esto es básicamente eso. Eh, Esta mejora cognitiva generalmente no se traslada a funciones cognitivas de la vida real. Mejorar en un juego de memoria no hace que recuerde mejor dónde dejé las llaves, por ejemplo. Entonces, es ahí donde entramos el rol del neuropsicólogo, que somos los encargados de poder hacer esta transferencia entre lo que se entrena en funciones cognitivas a actividades de la vida real. En 2014, precisamente un grupo de más de 70 neurocientíficos firmó una carta pública expresando cierto escepticismo sobre las afirmaciones de estas industrias que realmente no es que sean dañinas, o sea, realmente no es que sean dañinas, eh, pero tampoco
pueden prometer que estos juegos sean la solución al deterioro cognitivo como forma de mejorar el cerebro que excede lo que la evidencia soporta. O sea, son una herramienta. Estas apps son una herramienta que pueden ayudar a estimular ciertas funciones, pero si no hay una transferencia a la funcionalidad, no va a servir de mucho. Listo. Entonces, algo que es muy popular y que está como muy de moda es la plasticidad como un argumento de marketing, ¿no? El término neuroplasticidad ha sido adoptado por la industria del bienestar, los libros de autoayuda, los suplementos incluso, y aparece en publicidad de cursos de meditación, de vitaminas, de dispositivos de estimulación cerebral, como estas apps que les decía, y métodos de aprendizaje acelerado. El hecho de que algo active la neuroplasticidad no lo hace automáticamente efectivo para el objetivo que se publicita. La plasticidad es un mecanismo general. Ocurre constantemente en todas las direcciones, no necesariamente en las que queremos. Entonces, hay un límite ético. No toda la plasticidad es deseable. Este quizás es el punto más importante desde una perspectiva psicológica y es que la plasticidad es un mecanismo neutral, o sea, es algo que puede utilizarse en torno al contexto. Por ejemplo, las adicciones son plasticidad. El cerebro aprende a priorizar la búsqueda de las sustancias. El trauma también es plasticidad. El sistema de alarma aprende a dispararse ante estímulos asociados al peligro. Los sesgos cognitivos también son plasticidad. El cerebro optimiza sus patrones en función de la experiencia repetida, pero, o sea, no es que la plasticidad sea algo bueno, o sea, con daño, o sea, es una herramienta. Listo, esto es algo muy importante que me interesa que nos quedemos con este concepto porque el ojo clínico o la parte clínica nos obliga a pensar no solo en cómo promover la plasticidad, sino en qué dirección, con qué propósito y en qué condiciones. Nos recuerda que el trabajo clínico no es solo facilitar cambios, o sea, es facilitar cambios en una dirección que mejore la vida de las personas, lo cual es muy importante. Y podemos volver a la pregunta del título. ¿Puede el cerebro volver a aprender? La respuesta a esta altura debería ser sí, pero con matices. Sí, porque la plasticidad es una capacidad que persiste a lo largo de toda la vida, aunque cambia en intensidad y en selectividad, con límites, porque no todo se puede recuperar o aprender en cualquier momento y en cualquier condición. Esto también es muy importante. Con condiciones porque la plasticidad no ocurre por el simple deseo de querer cambiar. Requiere práctica, requiere repetición, atención, emoción y tiempo también. Y con responsabilidad, porque como profesionales de la salud mental, trabajamos con personas que confían en nosotros para orientarlos en estos procesos de cambio. Entonces, la neuroplasticidad no es una promesa de que todo es posible, es algo más valioso, es una comprensión rigurosa de cómo el cerebro cambia que nos permite trabajar a favor de este cambio de forma fundamentada. Y pues bueno, espero que esta charla les haya dado no solo la información sobre el cerebro, sino también una perspectiva más matizada sobre lo que significa ayudar a alguien a cambiar, que es en definitiva el corazón del trabajo psicológico, ¿no? Entonces, pues si tienen alguna pregunta, por ahí les dejo mi correíto por donde me pueden escribir para cualquier eh, pregunta o inquietud que hayan quedado. Y por acá les dejo algunas lecturas recomendadas en torno a la neuroplasticidad para los que deseen ampliar un poquito más sobre ello. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y quedo pendiente a cualquier cosa. Hasta luego.